Otra cosa que cambió en el último tiempo y que es importante es que las agujas recomendadas sean las de 4 milímetros. Una aguja de 4 milímetros asegura que no va a llegar el paciente a colocarse la insulina en forma intramuscular. Y aparte, en casi todos los índices de masa corporal y en casi todas las edades, favorece incluso no tener que hacer lo que hacíamos antes, que era el pliegue, que el paciente se agarre, sí, se pellizque un poquito de piel para colocarse, o sea, se coloca directamente con agujas de 4 milímetros y como dijimos, siempre tenemos que ir rotando. Y otra cosa importante y que también es bastante nueva y que hay que hacer mucho hincapié con esto en los pacientes, es el cambio de la aguja. O sea, las agujas hay que cambiarlas como máximo cada 2 días. Acá lo que estamos viendo en la diapositiva es cómo uno ve en microscopía electrónica una aguja nueva y una aguja que fue usada 6 veces. Pierde completamente el filo, obviamente duele más, pero no es solamente por el dolor, que obviamente es un factor, pero bueno, muchos pacientes están acostumbrados a usar una aguja un mes, o sea que no tiene que ver ni siquiera con el dolor, sino con proteger el tejido celular subcutáneo. La protección del tejido celular subcutáneo se logra cuando la aguja no está así con pérdida del filo. Dijimos que los pacientes con diabetes tipo 1 deben recibir una insulina basal y una insulina en bolo. La insulina basal suprime la hiperglucemia entre las comidas y durante la noche, y la insulina de bolo, que debe ser administrada junto con cada comida, limita la hiperglucemia después de la comida, tiene un pico que es bien corto a la hora de ser inyectado. Acá lo que estamos viendo es todas las insulinas de las cuales disponemos hoy en el mercado en Argentina. La NPH, o sea, vamos a hablar primero de las basales, la NPH, conocida por todos, Detemir, Glargina U100, Degludec U100, o sea, cuando decimos U100 quiere decir 100 unidades por mililitro, y Degludec de 200 unidades por mililitro, que tiene muy poquito tiempo en el mercado, y Glargina de 300 unidades por mililitro. En el caso de Degludec U100 y Degludec U200 tienen la particularidad de ser bioequivalentes, o sea, no cambió nada. Es la misma insulina, solo que está concentrada. ¿Qué favorece que una insulina esté concentrada? Menor depósito de volumen en el tejido celular subcutáneo y por lo tanto protección del tejido celular subcutáneo. Ahora, ¿qué ocurrió cuando a la glargina de 100 unidades por mililitro se la concentró en 300 unidades por mililitro? No son bioequivalentes. O sea, ¿qué quiere decir que no sean bioequivalentes? Que ahí sí cambió el perfil de farmacocinética y farmacodinamia, obteniendo una insulina que es más chata, en el caso de la insulina glargina U300, es más chata, tiene menos hipoglucemias y tiene una absorción que es más lenta. Por lo tanto, nos pasaba con la glargina de 100 unidades que muchas veces no llegaba la duración a 24 horas y en el caso de la glargina U300 sí. Como vemos acá en el gráfico, vemos que la NPH es una insulina de mucho pico, la Detemir tiene un poco de pico también y hay que administrarla en 2 dosis, y ya en el caso de glargina de 300 unidades o de Degludec, ya sea de 100 o de 200 unidades, el pico es mucho, sin pico, son insulinas bien amesetadas que no tienen nada de pico, y eso obviamente favorece a menor tasa de hipoglucemias. Y en el caso de los análogos o insulinas de acción tipo bolo, obviamente tenemos a la cristalina corriente o regular, conocida por todos, y luego tenemos a los análogos, ¿sí? Que tenemos hoy en el mercado el Lispro de 100 unidades por mililitro y de 200 unidades por mililitro, que son bioequivalentes, o sea, solo reducción del volumen para una menor concentración de insulina, aspártica y glulicina. Las tres tienen una farmacocinética y una farmacodinamia muy parecida, o sea, tienen un pico de acción que es muy seguido, muy cercano, digamos, al momento de administración, lo que le permite al paciente justamente colocarse y rápidamente poder comer y no tener que esperar mucho entre la colocación y luego la ingesta, como ocurría con la insulina regular o corriente. Y fíjense también la duración, la duración de la corriente es el doble, y eso justamente es lo que favorecía la aparición de hipoglucemias tardías, que se llaman tardías a las que son luego de la ingesta. O sea, el paciente terminó de comer a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde todavía tiene insulina circulante de este tipo, que le predispone justamente a la aparición de hipoglucemias, y acá lo podemos ver
en el gráfico, en donde vemos una insulina aspartica o lispro, glulicina con un pico rápido y la regular con un pico lento. O sea que cuando comparamos los análogos lentos contra la NPH, vemos que son más predecibles, menos inyecciones diarias, menos incidencia de hipoglucemias y son más leves. Y cuando comparamos a los análogos ultra rápidos contra la regular, vemos también una menor incidencia de hipoglucemias, más práctico en el sentido de que el paciente se puede colocar apenas va a comer, y un menor tiempo de acción, o sea, una menor hipoglucemia tardía.